Muy bien, bienvenidos a todos los pastores del ministerio que están aquí, los Hernández acá. Se me hizo un bloqueo completo, ¿sí? Los Jiménez, acá Alfonso y Paola de Ushuaia, bienvenidos. Mariela, la pastora Claudia de la Iglesia Vida Eterna, le damos la bienvenida. El pastor Galvano, bienvenido también. Él va a estar siendo parte también del staff para ministrarnos en estos días, así que gracias por estar. Y justo coincidió que estabas aquí en la ciudad, así que lo tenemos presencial también. A Fede y Josela, que están por allí ya trabajando, de Villa Gesell, que se vinieron también para ser parte, y a todos los pastores de las iglesias que están viéndonos a través de la pantalla también, a través de YouTube en esta oportunidad. Ya mañana vamos a estar por medio de Zoom, siendo partes todos juntos de este evento, de este congreso apostólico, de este congreso también aniversario. Muy bien, quiero compartir en esta noche, quiero empezar a compartir, vamos a hablar con propiedad, ¿sí? Porque la idea es, en los 3 días que vamos a tener, es un mismo mensaje, no son 3 mensajes, sino es un solo mensaje que vamos a ir dosificando para tratar de construir por la palabra un pensamiento, un entendimiento. Ustedes saben que en este año que hemos comenzado, año en cuanto a la palabra, que comenzamos a partir de hoy, en abril, hemos declarado este año proclamando y manifestando lo eterno. Junto con toda la redunge y todas las iglesias de esta casa paterna, vamos a estar hablando de esta realidad. Así que el tema de lo eterno, y también obviamente porque está relacionado el tema de la temporalidad, van a ser conceptos que los vamos a escuchar todo el año. Todo el año vamos a escuchar temporalidad, vamos a escuchar eternidad. Entonces necesitamos entender claramente de qué estamos hablando, a qué estamos refiriendo, solamente en un entendimiento de un nivel básico, porque si alguien dice eternidad, bueno, ya sabemos, no tiene principio, no tiene fin. Si decimos temporalidad, bueno, reloj, calendario, almanaque, cronos, ¿no? Y entendemos más o menos, pero no es tan simple. No es tan simple, o mejor dicho, es simple, pero también es complejo. Es simple, pero tiene también su profundidad que debe ser entendida y comprendida. En este primer trimestre, el tema que vamos a estar abordando es mirando desde lo eterno, la cuestión del enfoque. Así como están los chicos con las cámaras y los fotógrafos y hacen foco para que no salga movido y que sea bien nítida la imagen, ¿sí? ¿Cuánto valor tiene el enfoque a la hora de extender el reino de Dios para ver con nitidez, para ver con claridad, ¿sí? Entonces, yo quiero empezar a desarrollar, a poner una plataforma en estos días para desarrollar una visión de la temporalidad y de la eternidad. Una visión de la temporalidad y de la eternidad, así que mi tema es tiempo y eternidad, ¿sí? El tema que quiero desarrollar o el título de este mensaje es tiempo y eternidad. Y quiero comenzar con un personaje. Vamos a leer mucha Biblia hoy. ¿Está preparado? Mucha Biblia. Ni cuentito, ni no, Biblia, ¿sí? Vamos a compartir la palabra y vamos a dejar que la palabra nos enseñe. Entonces, quiero hablar de un personaje. A ver, vamos a hacer ¿cómo se dice cuando? Un enigmático. Es un personaje bíblico, es hombre, no era sacerdote, no era pastor, no era apóstol. Escribió 3 libros de la Biblia, de los que están en la Biblia, ¿sí?
Y además de escribir 3 libros, escribió 2 de los salmos de la Biblia. 2 de los salmos de la Biblia, 2 salmos. Usted sabe que los salmos que le atribuimos a David, David escribió aproximadamente la mitad de los salmos, ¿sí? Después hay salmos de Asaf, hay un salmo de Moisés, de los hijos de Coré, bueno, y varios otros personajes, que no es el tema, que escribieron salmos, y de todos esos hay 2 salmos que lo escribió este personaje, ¿sí? Que ya por ahí me dijeron el nombre, que es Salomón, ¿eh? El rey Salomón, hijo de David. Dijimos que no cumplió una función, como lo llamaríamos hoy, eclesiástica. No era del linaje de los sacerdotes, sino que él tuvo una función pública, gubernamental. Él era un rey, ¿sí? El presidente de un país, aunque no democrático, porque no existía eso en la monarquía de Israel, pero él ejerció la función pública, ¿sí? Básicamente. Y yo quiero hablar, y quiero hacer esta breve introducción, porque quiero hablarle a todos los que están aquí, a los que están mirando al lado, a todos aquellos que entendemos que somos ministros del Evangelio. Y acá no estoy hablando solamente de pastores, profetas, evangelistas, apóstoles o maestros, cantantes, músicos. Estamos hablando de todo hijo de Dios que se ha visto a sí mismo, que entiende y se asume como un servidor, porque eso significa ministro, servidor. Después, ¿dónde servimos? Es muy variado. Entonces, de los que estamos aquí, muchos servimos en el aspecto o en el área eclesiástica, pero otros sirven en otras áreas, ¿sí? En el área de la educación, hay varios aquí que sirven en el área de la educación, en la función pública, en la política, en el área empresarial, hay profesionales y otros que trabajan de distintas cosas, pero ejercen su función ministerial, por decirlo de alguna manera, más en el ámbito eclesiástico, liderando una célula, trabajando con niños, adolescentes, jóvenes, bueno, en el área que sea. Es muy importante, no importa cuál es el lugar o la función, sino lo que somos. Somos ministros, somos servidores. ¿Desde dónde vamos a desarrollar esa tarea? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el personaje del que vamos a hablar en primera instancia, Salomón, es un hombre que empezó bien, pero no terminó bien. Empezó muy bien, pero terminó mal. Y el punto, porque todo lo que está en la Biblia es para que aprendamos, es para dejarnos una lección, y el punto es, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó en su vida para que él, habiendo empezado como empezó, terminara como terminó? Vamos a ver un poquito cómo empezó, rápidamente, a modo introductorio. Proverbios capítulo 1, uno de los libros que escribió él es el libro de Proverbios. Versículo 1, vamos a leerlos, son versículos cortitos, no se asuste por la cantidad. Igual no los vamos a leer todos, los primeros 7, ¿sí? Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Así se presenta él, ¿sí? Era compositor, poeta, escribió Cantar de los Cantares, ¿sí? Pero él se presenta como hijo de David, linaje y función, rey de Israel, ¿sí? Para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumentará su saber, reciba dirección el entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Y mire el versículo 7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina, ¿sí? Otra versión dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Está bien lo que dice? Está bien. O sea, está enfocado. Acuérdense que este mismo Salomón es el que cuando Dios se le apareció y le dijo que pida lo que quiera, ¿qué pidió? Sabiduría.
para gobernar al pueblo, no le pidió riqueza, no le pidió fama, o sea, estaba enfocado. Ahora, mire uno de los salmos, ¿sabe cuál es uno de los salmos que escribió Salomón? El Salmo 127, versículo 1. ¿Sabe qué dice? Yo sé que lo saben de memoria mucho. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. O sea, la tenía re clara. ¿Está bien? Re clara la tenía el vago. Pero, como decimos, empezó bien, sin embargo terminó mal. Miren, Primera de Reyes capítulo 11, por favor. Es importante, yo sé que un poquito de historia, pero es importante para que entendamos lo que después vamos a ver en uno de los libros de Salomón. Ahora bien, Primera de Reyes 11:1. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas, lo cual implica 700 suegras. Para que imaginemos nada más, ¿no? Tuvo 700 esposas que eran princesas, y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. ¿De quién es la culpa siempre? No, la culpa es de él. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Y si usted sigue leyendo el capítulo 11, describe con lujo de detalles más ampliamente la decadencia de Salomón, de este hombre que empezó bien pero terminó mal. Y pensando un poco en esto, digo, oraba, Señor, ¿cuál fue el tema? ¿Qué es lo que pasó? Sí, aquí dice las mujeres pervirtieron el corazón, pero antes de que una mujer le pervirtiera el corazón, él desobedeció al Señor uniéndose a esa mujer. O sea, hay un problema. Nosotros a veces vemos los síntomas, ¿no? Pero el síntoma nos hace visible un problema que a veces es invisible. Entonces, había algo ya en Salomón. Quizás pueda haber muchas explicaciones, pero lo que yo veo al observar Eclesiastés es un documento de él que está puesto en la Biblia con una razón. Y al leer Eclesiastés, lo que podemos ver, ¿sí?, es un gran desenfoque. Un gran desenfoque. Cuando uno lee los proverbios, cuando uno lee el Salmo que escribió, dice, estaba enfocado. Pero lees Eclesiastés, y perdónenme que voy a leer muchos versículos. Como dije, son cortos, no los voy a explicar a todos, pero necesito que veamos. Yo me quedé impresionado, porque no vamos a detenernos en cada versículo, sino algunas palabras que se repiten. Lo primero que encuentro en el libro de Eclesiastés es una visión impregnada de temporalidad. Una visión impregnada de temporalidad. En este libro, que no es demasiado extenso, 23 veces, escuche bien, 23 veces aparece la expresión en esta vida. En esta vida. Otras versiones ponen debajo del cielo, debajo del sol, pero la idea es en esta vida. Entonces, acompáñenme los que tengan sus Biblias si quieren ir leyendo, porque no vamos a poner los textos, creo, ¿no? No, porque hablábamos con Samuel, si pongo los textos no me van a ver a mí.
Y vinieron a verme a mí. No, mentira. Pero por lo menos, si no va a ser todo texto. Entonces, lo vamos a ir leyendo nada más, así que los que tengan para seguir, los creyentes que tienen Biblia, pueden seguir la lectura, ¿sí? Muy bien. Eclesiastés 1:3 vamos a comenzar. Vamos a ir intercalando porque después vamos a ver de nuevo, vamos a volver, ¿vieron como las películas que van y vienen y te muestran desde la óptica de ella y después desde la óptica de él? Bueno, vamos a hacer algo así, ¿sí? Muy bien. Entonces, primero nos vamos a enfocar en esto, en esas 23 expresiones que dice en esta vida. Proverbios 1:3. Presten atención, por favor. ¿Qué provecho, empieza con una pregunta el versículo 3, qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Presten atención, algunos versículos quiero ir meditando algunas cosas. El objeto, ¿cuál es el objeto de la reflexión de Salomón? El hombre, ser humano, hombre-mujer, ¿sí? El ser humano. ¿Qué provecho saca el hombre o el ser humano? Esa expresión se repite muchas veces, de tanto afanarse en esta vida. Entonces, ¿cuál es el objeto? El ser humano, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo en esta vida? ¿Qué es lo que...? Porque todo es casi un tratado filosófico, Eclesiastés, ¿sí? Es un tratado filosófico, él reflexiona sobre esto, sobre aquello, pero todo está centrado, escuchen bien, pues lo van a corroborar cuando sigamos leyendo, en el hombre como objeto y en la vida, esta vida, como tiempo. Lo que ocupa su mente, lo que ocupa su reflexión, donde va a girar todo lo que él va a pensar, tiene que ver con el hombre y con este tiempo, o sea, la temporalidad. Capítulo 1, versículo 14. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. Capítulo 2, versículo 3. Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necedad. Es el mismo que escribió los Proverbios. El que escribió, si el Señor no edifica la casa, es el mismo, pero es otro. Y de aferrarme a la necedad hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre, ser humano, a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Aquí a esta vida le agrega los contados días de su vida, lo cual le da un carácter de transitoriedad. Se puede medir, se puede contar, esa es la temporalidad. Así que el objeto es el hombre, ¿sí? El tiempo es en esta vida y el lugar es bajo el cielo, o sea, terrenal. ¿Está bien? Así que, fíjense, objeto, tiempo y lugar. Objeto, tiempo y lugar, ligado todo eso a la temporalidad. Es un cóctel que ustedes van a ver en qué desemboca. Capítulo 2, versículo 11. Si los aburro, me hacen una seña y los dejamos ir, no hay ningún problema. Yo sigo. ¿Está bien? Capítulo 2, versículo 11. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida. Capítulo 2, versículos 18 y 19. Aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. Y quién sabe si sería sabio o necio, sin embargo se adueñaría de lo que con tantos afanes y sabiduría logré hacer en esta vida, y también esto es absurdo. Capítulo 2, versículos 20 y 21. Volví a sentirme descorazonado. Por favor, presta atención a las palabras. Yo no tendría, mire, todo el material que preparé, si como me gusta hacer a mí, detenerme y hablar de cada palabra, no nos alcanza este congreso, tendríamos varios días, así que voy a ir pasándolo, pero usted trate de pedir al Espíritu Santo. Hay palabras muy relevantes que tenemos que captar, ¿sí? Y para entender lo que pasaba en el corazón de este hombre. Volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida,
Pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Y también esto es absurdo y un mal enorme. 3:16, Eclesiastés, no Juan. 3:16, he visto algo más en esta vida, maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte la justicia. No es el diario de ayer, es Salomón, ¿está bien? Capítulo 4, versículo 1. Luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida, vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara, el poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara, y consideré más felices a los que ya han muerto que a los que aún viven. Después vamos a hablar de eso. Aunque en mejor situación están los que aún no han nacido, los que no han visto aún la maldad que se comete en esta vida. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas?, se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. ¿Dónde tenía puesta la mirada Salomón? En esta vida, en lo temporal, impregnada de temporalidad. 5:13, capítulo 5, versículo 13. He visto un mal terrible en esta vida, riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño. 5:18. Esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Capítulo 6, versículo 1. Hay un mal que he visto en esta vida y que abunda entre los hombres. A algunos Dios les da abundancia, riqueza y honores y no les falta nada que pudieran desear, pero es a otros a quienes les concede disfrutar de todo ello. Esto es absurdo y un mal terrible. Capítulo 6, versículo 12. En realidad, ¿quién sabe qué le conviene al hombre en esta breve y absurda vida suya, por donde pasa como una sombra? O sea, él mismo está reconociendo la transitoriedad de lo que a él tanto lo afana, que es entender esta vida. Por eso es lo que él quiere, entender esta vida. Es un punto de partida nada aconsejable a la hora de reflexionar. ¿Y quién puede decirle lo que sucederá en este mundo después de su muerte? Capítulo 8, versículo 9. Todo esto vi al dedicarme de lleno a conocer todo lo que se hace en esta vida. Al dedicarme de lleno a conocer todo lo que se hace, ¿dónde y cuándo? En esta vida. Hay veces que el hombre domina a otros para su propio mal. Capítulo 8, versículo 15. Por tanto, celebro la alegría, pues no hay para el hombre nada mejor en esta vida que comer, beber y divertirse. Ay, partieron pantalla, qué bien, esa no se me había ocurrido. Así leen y me ven a mí, obviamente. 8:15 de nuevo. Por tanto, celebro la alegría, pues no hay nada para el hombre, nada mejor para el hombre nada mejor que en esta vida que comer, beber y divertirse, pues solo eso le queda de tanto afanarse en esta vida que Dios le ha dado. Al dedicarme al conocimiento de la sabiduría y a la observación de todo cuanto se hace en la tierra, pensamiento temporal, pensamiento terrenal, ¿sí?, sin poder conciliar el sueño ni de día ni de noche, versículo 17, pude ver todo lo hecho por Dios. El hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida, por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará, aun cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede entender. Fíjense
y después vamos a hablar un poco de lo que produce esta visión, pero el hombre más sabio, dice la Biblia que no hubo antes que el otro, con tanta sabiduría, probablemente no haya después de él en sabiduría humana quien lo supere, pero el hombre más sabio debe reconocer su impotencia. Salomón con toda su sabiduría tiene que reconocer que por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. O sea, desde el punto de vista de la temporalidad y de la territorialidad, es imposible comprender realmente la vida. Si partís desde la base de la temporalidad y la territorialidad, jamás podrás encontrarle sentido a la vida. Este es el gran problema filosófico de los siglos, del existencialismo, de personas que no le encuentran sentido a la vida. Pero sigamos un poquito más. Capítulo 9, versículo 3. Hay un mal en todo lo que se hace en esta vida, que todos tienen un mismo final. Además, el corazón del hombre rebosa de maldad. La locura está en su corazón toda su vida y su fin está entre los muertos. La condición humana medida desde la temporalidad. Salomón evalúa la condición humana, pero desde un pensamiento impregnado de temporalidad, y la escatología, aún la vida después de la muerte, está condicionada por la temporalidad en su percepción, que después lo vamos a ver con más detalle. 9:11, por favor. Me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Fíjense que hay textos de los que hemos predicado acá, porque tienen alguna enseñanza, pero cuando lees de corrido decís, madre mía, ¿qué película estaba viendo este tipo? Capítulo 10, versículo 5. Sí, 10:5. Ahí está. Hay un mal que he visto en esta vida, semejante al error que cometen los gobernantes. Al necio se le dan muchos puestos elevados, pero a los capaces se le dan los puestos más bajos. He visto esclavos montar a caballo y príncipes andar de a pie como esclavos. Todo esto, y algunos más que saqué porque no me iba a dar el tiempo, todos estos versículos nos muestran una visión impregnada de temporalidad. Todo aquello en lo que tanto esfuerzo dedicó Salomón para reflexionar, para evaluar, para entender, para meditar, estaba ligado a la temporalidad. Partía de una premisa absolutamente incierta, ¿sí? Y déjenme decirle antes de pasar al segundo aspecto que quiero ver, que lo venimos diciendo mucho en este tiempo. Cuando miramos hoy la iglesia evangélica, institución evangélica en el mundo, vemos que hay demasiado evangelio diseñado para esta vida. Se predica demasiado evangelio que todo el resultado que se busca es que te vaya mejor en esta vida. Todo el enfoque no dista mucho de lo que dice Salomón, porque todo está relacionado a esta vida. Hay un evangelio centrado en la temporalidad, un evangelio que intenta satisfacer las necesidades de esta vida en primera instancia. Que a la gente le vaya bien en esta vida, ligado al bienestar personal. Todos hemos escuchado frases que no son mentira desde un aspecto, el problema es el enfoque. Si tienes fe, Dios te va a sanar. Si tienes fe, Dios te va a prosperar. Si tienes fe, Dios te va a librar de los peligros, ¿sí? Si tienes fe, Dios te va a llevar al éxito. Y muchas otras expresiones. Que Dios lo ha hecho, pero también no lo ha hecho. ¿Sí? Entonces son verdades. El problema es cuando uno se centra en esas verdades como la esencia del Evangelio. Ahí es donde se pervierte el mensaje. Ahora, vamos al segundo aspecto que creo que hoy vamos a llegar hasta este segundo aspecto. Es que la visión impregnada de temporalidad
produce frustración. Escriban eso, por favor. La visión impregnada de temporalidad produce frustración. Y lo vamos a ver. Vamos a volver al capítulo 1. ¿Sí? 5 años atrás. Retrocedemos. Capítulo 1, versículo 2. Miren cómo empieza el libro. ¿Vieron cómo empezó Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¡Wow! Para aplaudirlo de pie, ¿sí? Ahora, la misma persona, pero con un enfoque centrado en la temporalidad, escribe: lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. Lo más absurdo. Así empieza. Así empieza. Esta expresión absurdo aparece 27 veces. Según las versiones puede variar, pero 27 veces en la NBI aparece absurdo. ¿Qué significa absurdo? Absurdo significa vacío o vano. Vano o vacío, y representa algo transitorio e insatisfactorio. Algo transitorio y algo insatisfactorio. La Reina Valera dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Que tiene el mismo sentido: vano, vacío, vacío. Esa es la vanidad. Un vacío de contenido, de sustancia. Así empieza, ya en el primer versículo, 1, 2, 3, 4, 5 absurdos. En un versículo de 2 líneas, ¿no? Pero vamos a seguir y acá sí vamos a ir viendo, no solo leyendo, sino en algunos, viendo cómo la visión impregnada de temporalidad lleva a este hombre, que había alcanzado el éxito en todas las áreas de su vida, a una profunda frustración. Versículo 14, capítulo 1, versículo 14. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. Acá hay una segunda expresión que se acopla a absurdo, que es correr tras el viento. 9 veces aparece esta expresión en Eclesiastés. Correr tras el viento. ¿Saben qué idea me da correr tras el viento? Piensen un momento. Traten de verse ustedes corriendo, tratando de agarrar el viento. Es el esfuerzo por lograr algo. Empieza por ahí. Si corro tras algo es porque lo quiero alcanzar. ¿Está bien? ¿Mi lógica? Si corro atrás de algo es porque lo quiero alcanzar. Es el esfuerzo por el logro. Por un logro personal, por un logro en una área, en otra área. Entonces, primero ese correr tras el viento nos indica el esfuerzo por ir tras un logro, pero también la imposibilidad y la inutilidad del esfuerzo realizado. Porque jamás podrás agarrar al viento. Entonces, hay un esfuerzo, pero ese esfuerzo se choca con la imposibilidad y la inutilidad del esfuerzo que estás haciendo. ¿Qué puede haber más frustrante que eso? ¿Qué puede haber más frustrante que esa imposibilidad de alcanzar lo que estás persiguiendo? Capítulo 2, versículo 1. Me dije entonces: vamos, pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó absurdo. Aún esto. ¿Tenía la posibilidad Salomón de darse la gran vida? Todas las posibilidades. De darse la gran vida desde el punto de vista humano. ¿Sí? Pero lo que muestra acá Salomón es la falta de un sentido de trascendencia. Me dije, vamos, voy a hacer la prueba. Si no le encuentro sentido a nada, por lo menos voy a probar con los placeres. O sea, cuando
tu visión está impregnada de temporalidad, no ves nada más allá. ¿Dónde buscas la satisfacción? En lo demás acá. Porque lo que está más allá no se ve. Está opacado por lo de acá. Y representa también o muestra la búsqueda infructuosa del placer por el placer mismo. Cuando el placer es el enfoque, lo que llamamos el hedonismo, ¿no? El enfoque o el centro es el lograr placer, lo que uno encuentra en esta vida es frustración. Esto es lo que está manifestando Salomón. 2:11, capítulo 2, versículo 11. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, vacío, vano, un correr tras el viento, que ningún provecho se saca en esta vida. O sea, escuchá a este tipo 10 minutos y no querés saber más nada de la vida. Siglo XX cambalache, ¿no? Más o menos. Claro. Déjenme decirle, yo no sé si eso es lo que le habrá pasado a Salomón o no, pero considero que a veces nos permitimos ciertos pensamientos que sabemos que no proceden de Dios, pero le damos lugar. Pensamientos que sabemos que no están basados en la verdad, pero le damos lugar. Y considero tan peligroso eso, porque un pensamiento impregnado de temporalidad te va a llevar a otro pensamiento impregnado de temporalidad más profundo, y ese te va a llevar a otro, y esta es la escalera descendente que veo en este hombre, en Salomón. Empieza por divagar en algunas cosas, bueno, todo es bueno, la está pasando mal,
alguna de las esposas no, se le enojó, ¿no? Qué sé yo, algo le había pasado a Salomón y entonces ahí, pero llegar a este punto, y más, ahora vamos a ver por qué esta escalera descendente es más profunda todavía, el punto es, sirve ser sabio, dio sabiduría a Dios, entendiendo que era la única forma que iba a poder llevar al pueblo adelante, conducir al pueblo. Si no era con la sabiduría de Dios no iba a poder. Ahora, después, pasados los años, y el que escribió los proverbios donde personifica de una manera poética pero maravillosa la sabiduría, como algo que está desde la eternidad. Ahora Salomón está diciendo, ¿de qué me sirve ser sabio si igual voy a terminar igual que el necio? Capítulo 2, versículos 17. Miren a dónde llega la escalera descendente. Aborrecí entonces la vida. Aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Cuánta frustración. Uno lee esto y dice, pobre hombre. Pobre hombre. Cuánta frustración. Aborrecí la vida. Aborrecí la vida. Todo lo que se hace en esta vida me resulta repugnante. O sea, no está hablando de cosas. Empieza en un nivel, pero ven cómo va en aumento, va creciendo el nivel de frustración por permitirse pensamientos que no proceden de la verdad, que proceden de un inicio desde una plataforma fraudulenta. Dar lugar en el corazón, en la mente a esos pensamientos, llevó a Salomón a esto. Sigamos, 2:19. ¿Y quién sabe si este sería sabio o necio, hablando del que viene después de él? Sin embargo, se adueñaría de lo que con tantos afanes y sabiduría logré hacer en esta vida, y también eso es absurdo. O sea, ¿para qué me esfuerzo si después lo que yo gano lo va a disfrutar el otro? 2:21. Pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. También esto es absurdo y un mal enorme. Está hablando de cosas que le iban a pasar a él. No solo está pensando en términos sociológicos, está viendo en términos personales lo que a él le va a pasar. 2:23, escuche por favor. Todos sus días, ahora está hablando del ser humano, todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes. Todos sus días, no algunos. ¿Ven la visión ligada a la temporalidad, cómo te lleva a esos absolutos que no dejan de ser mentiras? Pues poder tener días malos, pero no lo son todos. ¿Sí? Pero fíjense como cuando está obnubilado, cuando está desenfocado. Todos sus días están plagados de sufrimiento y tareas frustrantes y ni siquiera de noche descansa su mente, y también esto es absurdo. También esto es vacío, también esto es insatisfactorio. O sea, nada tiene sentido. 3:19, por favor. Los hombres terminan igual que los animales. Mira acá. El destino de ambos es el mismo. O sea, chapita, chapita. Pues unos y otros mueren por igual y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales, realmente todo es absurdo. O sea, fíjense que la mente impregnada de temporalidad lo había animalizado a Salomón. No sé si existe esa palabra, pero agréguenla, la acabamos de inventar. Lo había embrutecido al hombre más sabio de la tierra. ¿Cómo puede escribir estas cosas? Capítulo 4, versículo 4. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidia. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Capítulo 4, versículos 7 y 8.
Me fijé entonces en otro absurdo, o sea, como si faltaran, ¿no? En otro absurdo en esta vida. Vi un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para qué trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas?, se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Ven que destila frustración por todos lados. Cada palabra, cada expresión. No estamos hablando de uno, de dos, 20 y tantas expresiones en pocos capítulos. 4:16. Y aunque es incontable la gente que sigue a los reyes, muchos de los que vienen después tampoco quedan contentos con el sucesor. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. 5:7. Más bien, entre tantos absurdos, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. ¿Qué quedamos? O sea, ustedes van a ir viendo a partir de acá algunas inconsistencias en el pensamiento de Salomón, porque vamos a ver en algunos versículos que dice cosas que dicen, wow, ahí la pegó, está reaccionando. Y renglón seguido te manda una que decís, la volvió a embarrar. 5:10, capítulo 5, versículo 10. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. 6:2. A algunos Dios le da abundancia, riquezas y honores y no le falta nada que pudiera desear. Pero es a otro a quienes les concede disfrutar de todo ello. Esto es absurdo y un mal terrible. Ahora, fíjense que acá no está escribiendo un ateo. El tipo te dice cosas de Dios, entre todo lo absurdo te mete algunas perlitas de Dios que tienes razón. O sea, es una persona que conoce a Dios. Es una persona que sabe quién es Dios, que experimentó a Dios, pero algo pasó en su vida. Permitió que la temporalidad impregnara su visión. Y eso lo llevó a la frustración. 6:9. Vale más lo visible que lo imaginario. También esto es absurdo, es correr tras el viento. Vale más lo visible que lo imaginario. Claro, si lo imaginario es una ilusión producto de los pensamientos, no tiene ningún sentido. Ahora, si lo visible se fuera contrastado con lo eterno, con lo invisible de Dios. ¿No? Pero Salomón, que dice, vale más lo visible. Más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿No? O sea, si lo veo, lo creo. No lo veo, no lo creo. 6:11. Aumentan las palabras, aumentan los absurdos. ¿Y qué se gana con eso? Dios mío. Había, para los que son más grandes, ¿no? Hace muchos años una película argentina que había un personaje que se llamaba Fatiga, que se sentaba en el banco de una plaza y la frase típica era, trabajá, te cansás, ¿qué ganás? ¿No? ¿Qué dice? Aumentan las palabras, aumentan los absurdos. ¿Y qué se gana con eso? O sea, esa es la conclusión, la frustración que produce una visión impregnada de temporalidad. Si al final sirvo a los hermanos, un líder, ¿no? De una célula, me preocupo de ellos, ni se acuerdan cuando cumplo años. No, esto no les pasó, pero es lo que pensaba Salomón. 8:10, capítulo 8, versículo 10. Vi también a los malvados ser sepultados, los que solían ir y venir del lugar santo. A ellos se les echó al olvido en la ciudad donde así se condujeron. Y también esto es absurdo. 8:14. En la tierra suceden cosas absurdas. ¿Dónde? En la tierra, en esta vida. Pues hay hombres justos a quienes le va como si fueran malvados, y hay malvados a quienes les va como si fueran justos. Yo digo que también esto es absurdo. 9:9. Goza de la vida con la mujer amada. Cada día de la vida sin sentido. Empieza bien. Parece que se va a mandar un poema, ¿no? Goza de la vida con la mujer amada. Wow. Cada día.
de la vida sin sentido? O sea, el tipo está frustrado mal. Pero miren lo que es peor, porque la embarra cada vez más. Cada día de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. O sea, Dios te dio esta vida sin sentido. Wow. ¿Saben a dónde lleva, a qué nivel de locura lleva el nivel de frustración por causa de una visión impregnada de temporalidad? Y 11:8. Mas si el hombre vive muchos años y todos ellos los disfruta, debe recordar que los días tenebrosos serán muchos y que lo venidero será un absurdo. ¿Ve? Empieza bien, termina como la mona. Wow. Tengo unos minutos más y como lo que sigue es largo, entonces para ir dosificando, vamos a entrar al tercer punto, pero solamente un inicio, ¿está bien? Para luego seguir mañana. Así que los que están viendo por YouTube y no se han inscrito, si lo quieren todo, mañana van a tener que inscribirse, ¿no? El primer punto que vimos es la visión impregnada de temporalidad, en términos generales. El segundo es que la visión impregnada de temporalidad produce frustración. El tercero, la visión impregnada de temporalidad es altamente desconcertante. La visión impregnada de temporalidad es altamente desconcertante. Ahora sí vamos a leer párrafos para entender mejor, no versículos aislados, sino párrafos. Volvemos al capítulo 1. Volvemos al capítulo 1. Pero ahora vamos a leer varios versículos corridos desde el versículo 1 en adelante. Estas son las palabras del maestro. Mamita, si este es el maestro, ¿no? Pero él se reconocía como un maestro, un predicador. Eclesiastés significa predicador. O sea, el solo título ya hace que no puedas creer lo que estás leyendo, porque te está predicando y te está diciendo, no te preocupes por nada, porque no, todo es vano, todo es vacío, haga lo que haga, nada sirve. Es el mensaje que está frustrante que está dando Salomón. Estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Miren por favor las palabras. Generación va, generación viene. Mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol. Y afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir. Dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar va girando el viento para luego de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos para de allí volver a fluir. Ese tipo está desconcertado. O sea, no entiende nada. Es el sabio, es el maestro. Y dice, ¿qué provecho saca el hombre de todo lo que hace el ser humano? Y fíjense cómo usando la naturaleza, ¿no?, muestra un círculo vicioso. ¿Vieron las ratitas de laboratorio? Los hámster, ¿no? Que en la ruedita giran, van, se mueven, qué sé yo, pero no van a ningún lado. No van a ningún lado. Todo gira, todo da vuelta, todo es lo mismo. Y eso es lo que está diciendo Salomón aquí en estas palabras. ¿Qué sentido tiene preocuparse por la vida? Y si lo llevamos a nuestro plano, ¿qué sentido tiene preocuparse por la gente? Nunca nos pasó por la cabeza. ¿Qué sentido tiene hacer reuniones? ¿Qué sentido estás 2 horas aconsejando a alguien? Y sabés, porque ¿no? Sabés mientras lo estás aconsejando que después va a hacer lo que quiera. Probablemente lo opuesto a lo que aconsejaste y decís, ¿qué hago acá 2 horas? ¿No? Pero somos bombardeados con estos pensamientos.
¿Qué sentido tiene preocuparse por la gente? Si en cualquier momento me va a dar una patada. En cualquier momento se va con la competencia. ¿No? Aunque no hay competencia, ¿verdad? Ahora, amados, estas palabras proceden del hombre más sabio que hubo sobre la tierra, pero que perdió su conciencia de eternidad. Con toda la sabiduría, toda la sabiduría. Acuérdense que los reyes de otras naciones viajaban a Israel a escuchar al predicador, a escuchar a Salomón, a escuchar su sabiduría, era reconocida mundialmente. Y termina escribiendo esto. Miren, avanza un poquito más, versículo 8. Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Miren el nivel, y acá se van a ir mezclando algunas expresiones, yo traté de más o menos separarla, pero está todo bastante mezclado entre la frustración y el desconcierto, ¿sí? Pero más adelante, vamos a ver mañana, hay expresiones que son increíbles, casi como que de una línea a otra él mismo se contradice. O sea, está descolocado, desubicado completamente. Todas las cosas hastían más de lo que es posible, y acá van a venir versículos que nosotros decimos muchas veces en dichos populares. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, y lo que ya se ha hecho se volverá a hacer, y no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Cuántas veces dijimos no hay nada nuevo bajo el sol? Ahora yo pregunto, ¿y la vida nueva? ¿El nuevo nacimiento? ¿El nuevo pacto? ¿Un nombre nuevo? Y la lista podría seguir. Y uno dice, bueno, pero Salomón en el Antiguo Pacto. No. David, con otra visión, pudo ver muchas cosas nuevas. David tuvo destellos de eternidad en su visión y en sus expresiones. Alguien llega a decir esto, si todo se va a repetir, la historia es cíclica, la historia se repite, lo que pasó ayer va a pasar hoy, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, si no hay nada nuevo, ¿qué expectativa tenés de la vida? Ninguna. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, ese es el pensamiento por causa de una visión impregnada de temporalidad. Voy a dejar aquí, por cuestión de tiempo y porque sé que es mucho para procesarlo, aunque no son distintas cosas, pero sí necesitamos, y yo les pido si tienen ganas en su casa, lean un poquito de Eclesiastés, vamos a seguir hablando, vamos a seguir viendo, porque entender esto es fundamental para todo lo que vamos a hablar en el año. Entender tiempo y eternidad, cuando una de las dos tiene la preeminencia, porque no es una o la otra. No, vivimos en este tiempo, en esta vida y en esta tierra. El problema es el orden, cuál impregna nuestra visión. La cuestión del enfoque es central. Así que yo quisiera orar, dejar acá ya y orar para que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros. Como le dije, no hay una conclusión, no voy a hacer un llamado, esto es para ir estableciendo un pensamiento, un entendimiento de la trascendencia, porque a lo mejor alguno puede pensar, bueno, pero hablar de la eternidad, ¿en qué me modifica la vida? En todo. ¿Para qué me sirve hoy? En todo. Porque el estado de Salomón era un estado real, en un tiempo, en un momento determinado. El que empezó bien terminó mal. El que empezó allá arriba terminó allá abajo. Y una de las claves tiene que ver con un gran desenfoque, con una visión
impregnada de temporalidad. Oremos para que el Señor nos permita, y esta es la gran lucha que tenemos en el sistema en el que vivimos. Somos bombardeados permanentemente desde todos lados, en todos los ámbitos, para ser cooptados por esta sensación de temporalidad, por esta visión de temporalidad, para hacernos perder de vista lo eterno. Entonces, una de las cuestiones en las que tenemos que estar alertas, atentos, no dormirnos, porque permanentemente vamos a ser bombardeados para llevarnos a este nivel de locura que tuvo Salomón. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de los que ha podido venir hasta aquí, de los que ha podido conectarse en distintos lugares, en distintas naciones y ciudades. Oramos, Señor, para que tu palabra nos permita ver con claridad, que podamos discernir de qué manera el sistema en el que nos movemos quiere borrar de nosotros la visión de eternidad para impregnar en nosotros, en nuestra visión, de un sentido de temporalidad. Oramos para ser sensibles a tu voz. Oramos para no ser descuidados. Oramos para no estar distraídos. Oramos para que el sistema de este mundo no nos venda espejitos de colores. Oramos para no ser engañados. Oramos para que lo que ha sido depositado dentro de nosotros prevalezca. Para que el sentido de eternidad que has puesto en nuestro ser interior prevalezca en cada pensamiento, en cada reflexión, en cada evaluación que hacemos de la vida o de los acontecimientos. Que no sea la frustración lo que nos caracterice, sino un sentido de plenitud, que es para lo cual hemos sido creados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué deseos hay en ti? ¿Qué es lo que realmente tiene valor? Ábrenos tu corazón.